invitarlos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas, Lucas capítulo 19. Esta vez nos corresponde exponer desde los versos 28 hasta el verso 48. Lucas 19, verso 28 al 48. Ya nos estamos aproximando a la última parte de este Evangelio. Nos quedan solamente 4 capítulos y esperamos que Dios siga mostrándonos la grandeza, la majestad, el amor que Él tiene para con nosotros en Cristo Jesús. Lucas 19, verso 28 dice así la palabra de Dios. Después de decir esto, iba adelante subiendo a Jerusalén. Y aconteció que, llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella, hallarán atado un borriquillo, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta ¿por qué lo desatan?, le responderán así: porque el Señor lo necesita. Los que habían sido enviados fueron y hallaron como había dicho. Cuando desataron el borriquillo, sus dueños les dijeron: ¿por qué desatan el borriquillo? Y ellos dijeron: porque el Señor lo necesita. Trajeron el borriquillo a Jesús, y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Ellos decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces, algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondió diciéndoles: les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Cuando llegó cerca, al ver la ciudad, lloró por ella diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que te conduce a tu paz. Pero ahora está encubierto a tus ojos, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte, y te pondrán sitio, y por todos lados te apretarán, te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Enseñaba cada día en el templo, pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Pero no hallaban manera de hacer algo, porque el pueblo lo escuchaba con mucha atención. Existe una fijación humana con la realeza. Incluso en países como el nuestro, donde no tenemos reyes, es común ver que cuando existe algún matrimonio real en algún país, cuando existe alguna boda real, cuando existe alguna coronación, están todos pegados en la televisión viendo ese momento. Porque a todos nos atrae esa idea de los reyes. A pesar de que digamos que amamos tanto la democracia, la realeza tiene algo que produce en el corazón humano. Y en este texto, que es conocido como la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, nosotros vemos a Jesús siendo aclamado como el Rey que viene, en nombre del Señor. Y en nuestra exposición del Evangelio de Lucas, ya hemos visto que a partir del finalcito del capítulo 9, Jesús puso su rostro hacia Jerusalén. Es decir, Él decía en ese momento: allá tengo que ir, es allá donde voy a completar mi obra. Y la semana pasada nosotros vimos la parábola de las minas o la parábola del dinero. Y por el final de esta parábola se podría malinterpretar o se podría entender de una manera equivocada que el reino sería instaurado en el momento en que Jesús entrara en Jerusalén.
Sin embargo, nosotros sabemos, por lo que ya vimos al finalcito del capítulo 9, que Jesús no iba precisamente a su coronación. Jesús iba a la muerte. Cuando Él entró en Jerusalén, Él no entraba para ser coronado rey, sentarse en un trono y gobernar. Cuando Él llegó a Jerusalén, Él venía directamente a morir. Pronto, en el momento de esta entrada, Jesús demostraría la humillación de la crucifixión. Pero antes, Dios quería que Jesús recibiera, al menos por algunos momentos, la gloria, la majestad real que Él merece por ser el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y en la medida que vemos esta procesión real de Jesús hacia Jerusalén, vemos al Rey Jesús demostrando su dominio, demostrando su humildad, y lo vemos también recibiendo la gloria que Él merece. Ahora, la pregunta que debemos hacernos es la siguiente: ¿estoy listo? ¿Estoy preparado? ¿Estoy pronto para darle a Jesús, el Rey, la gloria que Él merece, la adoración que su realeza merece? ¿O no estoy listo? ¿Estoy listo para darle a Jesús, como el Rey, la gloria y la adoración que Él se merece, o no? Pensando en eso, entonces, el título para hoy del sermón es La entrada triunfal. Y lo primero que nos muestra el texto es la preparación para esta entrada. Verso 28 dice: después de decir esto, iba delante subiendo a Jerusalén. En el registro de Lucas de la entrada triunfal, nosotros vemos que nos presenta un incidente que resulta ser esencial para el desarrollo de todo el drama. Estando Jesús cerca de Jerusalén, aún debía hacer una cosa. Verso 29. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y Betania, al monte que se llama de los Olivos, envió a 2 discípulos diciendo: vayan a la aldea que está frente a ustedes, y cuando entren en ella, hallarán atado un borriquillo en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desátelo y tráiganlo. Si alguien les pregunta por qué lo desatan, le responderán: porque el Señor lo necesita. Jesús entonces da una instrucción a sus discípulos. Y esta instrucción es bastante sencilla: desaten un borriquillo que está en esta aldea, que está frente a nosotros, y tráiganlo. No sabemos, porque el texto no lo dice en ninguna parte, si Jesús se había puesto de acuerdo con anterioridad con los dueños acerca de esto. No lo sabemos. El texto nada dice. Sería especular, decir, no, resulta que Jesús conocía a los dueños y Él se había puesto de acuerdo que en una semana más voy a venir a buscar el borriquillo y voy a mandar a 2 discípulos míos. No dice nada de eso el texto. Simplemente Jesús da la orden, le dice a sus discípulos: vayan a esta aldea, desaten a este borriquillo, es decir, a este asno joven, y tráiganlo. Mateo nos da mayor información acerca de este incidente y nos dice que estaba el asna atada y junto a ella estaba el borriquillo. Y a ese animal, y no a otro, los discípulos debían traer. A ese animal debían desatar y traerlo. Ahora, alguien que lee esta historia podría pensar que Jesús está incitando a sus discípulos a cometer hurto, a robarse un animal. Más precisamente sería abejeato, ¿verdad? El robo de animales. Pero no es lo que Jesús está haciendo aquí. Es interesante notar que Jesús les da una especie de contraseña. Les dice, si alguien les dice, si sus dueños les dicen: oye, ¿qué están haciendo? Díganles: el Señor lo necesita. Punto. Nada más. Con eso sería suficiente. Ahora, lo importante de este evento es que Jesús, fíjense, Jesús estaba pidiendo algo. Un borriquillo. Estaba pidiendo algo. Y recordemos que Jesús, Él no tenía posesiones. Jesús no tenía cosas. Él mismo le dijo a aquellos que querían seguirlo: las aves tienen sus nidos, las zorras tienen sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es decir, Jesús estaba diciendo: yo no tengo nada.
Pero en este evento Jesús está pidiendo algo. Ahora, ¿por qué Jesús no tenía nada? Porque la humillación de Jesús, es decir, dejar su gloria celestial como el Rey de Reyes y el Señor de Señores, implicaba que Él debía abandonar todos los privilegios divinos y convertirse en un siervo para nuestra salvación. Debía abandonar toda su gloria, toda su grandeza y convertirse en un siervo que no tiene nada para nuestra salvación. Ahora fíjense también que Jesús siempre estaba dándole algo a los demás, sanándolos, dándoles la salvación, resucitándolos a algunos. Nunca Jesús tomó cosas de los demás. Nunca Jesús les quitó cosas a los demás. Sin embargo, antes de entrar en Jerusalén, Jesús necesitaba un borriquillo. Jesús necesitaba un borriquillo. Ahora es importante notar también que este borriquillo, en el fondo, era de Jesús. Porque Jesús es el creador de todas las cosas. Jesús es Dios. Por tanto, cuando sus discípulos desataron el borriquillo y se lo trajeron a Jesús, ellos estaban haciendo ¿qué cosa? Trayendo a Jesús una criatura que había sido hecha por Jesús. Y porque fue hecha por Jesús, esa criatura servía para dar gloria a Jesús. Y esto es lo que significa entonces que Jesús sea el Rey de Reyes. Jesús tiene el derecho para exigir el dominio de todo lo creado porque es de Él. Todo lo creado es de Jesús. Y este principio se aplica a todas aquellas cosas que existen en el universo. Desde un borriquillo hasta todas las galaxias. Son de Jesús porque Él es Dios y Él es el dueño de todo. Todo lo que existe pertenece al Hijo de Dios. Al mismo tiempo, este evento nos muestra cómo nosotros debemos responder al dominio absoluto de Jesús. Debemos darle todo inmediatamente. Esto es lo que debemos hacer con lo que llamamos nuestro. Nuestro dinero, nuestro tiempo, nuestras posesiones. Si el Señor las necesita, son de Él. Tengo que entregárselas inmediatamente. No tengo que estar diciendo, pero Señor, esto es mío. Porque Jesús dice, a ver, tú estás entendiendo muy mal las cosas. Todo es mío. Incluyéndote a ti. Si el Señor necesita algo que nosotros decimos nuestro, es de Él cuando las necesite. Así de simple. Ahora también estas palabras nos ayudan a evaluar cuán buenos administradores somos. Si todo es del Señor, si todo es de Él, nosotros somos meros administradores. Estamos aquí para administrar, para cuidar, para guardar lo que es del Señor. Entonces, cuando pensamos en la manera en que estamos gastando nuestro dinero, deberíamos preguntarnos lo siguiente: ¿el Señor necesita esto o no? ¿Será que esto se necesita para el reino de Dios o lo puedo gastar en mí mismo? ¿Te has hecho alguna vez esas preguntas cuando estás haciendo algún gasto? ¿Será que el Señor lo necesita? Cuando consideramos las necesidades que las personas que están sin el Evangelio tienen, seguramente ya tenemos la respuesta a este tipo de preguntas. El punto es si estamos dispuestos o no a darle al Rey lo que es suyo. Es decir, todo lo que tenemos. ¿Estás dispuesto a darle a Jesús? ¿Estás dispuesta a darle a Jesús todo lo que tienes? Porque todo lo que tienes es de Él, no es tuyo. Vemos entonces en primer lugar la preparación para la entrada. En segundo lugar vemos la humildad durante la
entrada. Verso 35, trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. La razón por la que Jesús necesitaba de este borriquillo era para demostrar su humildad en cumplimiento a las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento. Al montar sobre un animal prestado, Jesús estaba haciendo una potente declaración pública. Esta profecía que Jesús está cumpliendo acá explica el por qué Jesús le pide a sus discípulos que vayan a buscar a ese borriquillo. Y la profecía se encuentra en Zacarías capítulo 9, verso 9, que dice: alégrate mucho, oh hija de Sión, da voces de júbilo, oh hija de Jerusalén. He aquí, tu rey viene a ti, justo y victorioso, humilde y montado sobre un asno, sobre un borriquillo, hijo de asna. Fíjese, no fue casualidad. Jesús dio esta orden en cumplimiento a una antigua profecía que decía que el rey vendría montado sobre un borriquillo. Ahora, las personas en Jerusalén inmediatamente reconocieron este símbolo. Y eso queda claro por lo que ellos dicen en el verso 38. Bendito el rey que viene en nombre del Señor. Ellos reconocieron el símbolo. Jesús entrando en un borriquillo. Se acordaron de la antigua profecía y dijeron: bendito el rey que viene en nombre del Señor. Cuando las personas vieron a Jesús sobre este borriquillo, entrando en Jerusalén, sabían que había llegado el rey. Ahora, lo que ellos no sabían o no entendían bien era qué tipo de rey era Jesús. Porque aunque el borriquillo les debería haber dado alguna pista, ellos no lo entendieron así. Nosotros sabemos, no necesariamente porque hemos estudiado historia, sino porque hemos visto películas, cómo entraban los reyes en las ciudades. A caballo. ¿Seguidos de quiénes? De todo su enorme ejército. Venían como victoriosos, venían como los supremos gobernantes. Y Jesús viene en un burrito. Un animal que no es de batalla. Ustedes han escuchado alguna vez de la burratería blindada. No son de batalla. El borriquillo es un símbolo que Jesús usa de rechazo a la confianza arrogante en el poder de los hombres, que siempre creen que por su propia fuerza logran vencer. Y Jesús llega hoy de la misma manera a nuestras vidas. Jesús llega hoy con humildad. No llega para demolernos con su gran poder, sino que Jesús llega a nuestras vidas y nos dice: vengan a mí todos los que están fatigados y cansados, porque yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma. Es así como Jesús llega a nuestras vidas. Y si Jesús es el rey de la humildad, todo aquel que ama a Jesús debe servir a Jesús de la misma manera. Debe servir a Jesús en humildad, no servir a Jesús en arrogancia. Servir a Jesús en humildad. Vemos entonces la preparación, la humildad. En tercer lugar, la reacción de las personas a la entrada. Fíjese que después de reclamar su dominio sobre todo lo creado y de demostrar su humildad, el Rey Jesús recibe la gloria, por lo menos en cierta medida. Y Lucas hace un énfasis interesante en esto. Jesús tuvo una entrada de realeza en Jerusalén. Él fue recibido como un rey en Jerusalén. Y los primeros en darle la gloria fueron sus propios discípulos. Verso 35. Trajeron el borriquillo a Jesús y echando sobre él sus mantos, hicieron que Jesús montara encima. Fíjese, echaron sus mantos sobre el borriquillo
¿Por qué? Porque Jesús era muy digno para sentarse en el pelo del animal. Él era un rey y los reyes jamás andaban a pelo. Era vergonzoso para un rey sentarse a pelo sobre un caballo, sobre un animal. Y también nos dice que ellos subieron, hicieron que Jesús montara encima, lo levantaron y lo pusieron sobre el borriquillo. Después de eso vemos que otros siguen el ejemplo de sus discípulos, verso 36, y mientras él avanzaba, tendían sus mantos por el camino. Fíjense cómo esto ilustra lo que sucede cuando nosotros, los discípulos de Jesús, exaltamos a Jesús y adoramos a Jesús como el Rey. Otras personas comienzan a unirse a nosotros en reconocimiento a ¿qué? En reconocimiento a su realeza. Él es el Rey. Él es el Rey Jesús. Y al colocar sus mantos por el camino, lo que estas personas estaban haciendo era dar la bienvenida al Rey Jesús. Rey que era demasiado digno para entrar por un camino normal. El rey necesitaba una alfombra real por donde transitar. Y es por eso que colocaron sus mantos allí. Pero eso no es todo. Como la Pascua estaba cerca, había cientos de peregrinos que estaban en Jerusalén. Y en la medida en que Jesús se aproxima a la ciudad, estos peregrinos comienzan a alabar a Jesús. Verso 37, cuando ya llegaba él cerca de la bajada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a gran voz por todas las maravillas que habían visto. Fíjense, la atmósfera debe haber sido electrizante, una euforia total con la venida de Jesús, con la entrada de Jesús en Jerusalén. Los gritos de alabanza salieron de los labios de todos los que veían esto, de todos los presentes. Nos dice el verso 38, bendito el Rey que viene en nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Fíjense que aquí todos estos hombres, estas mujeres que estaban alabando y adorando a Jesús, hicieron eco de las palabras del salmista en el Salmo 118. El Salmo 18 es parte de los salmos que se conocen como cánticos de ascenso gradual, es decir, los cánticos que los peregrinos entonaban en la medida que subían a Jerusalén para adorar. Y en esta ocasión, ese cántico tuvo un objetivo específico. Porque ellos sabían que el Salmo 118 hablaba de la promesa del Mesías y que el Mesías sería el Rey. Por lo tanto, ellos tomaron lo que estaba implícito en el Salmo y lo hicieron explícito a viva voz al ver a Jesús entrar en Jerusalén. Porque el Salmo, ¿qué dice? Bendito el que viene en nombre del Señor. ¿Y qué dijeron ellos? Bendito el Rey que viene en nombre del Señor. Y luego agregan unas palabras que son familiares a nosotros porque ya las vimos en la narrativa de la Natividad. Paz en el cielo y gloria en las alturas. El Rey había llegado y en su venida las personas daban gloria a Dios. Y fíjense, esta es precisamente la razón por la cual fuimos creados, para dar toda la gloria a Dios. Para eso Dios nos hizo, para darle la gloria por siempre y siempre. Pero, siempre tiene que haber un pero, no todo fue alabanzas y gloria. Algunas personas en Jerusalén se negaron a unirse a esta celebración. Verso 39. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Como siempre los fariseos, ¿verdad? Como siempre estos aguafiestas que estaban ahí, que rodeaban siempre a Jesús. Ellos querían que Jesús reprendiera a sus discípulos por lo que ellos estaban diciendo acerca de él.
Y esto es entendible porque los fariseos nunca apreciaron a Jesús. Y a causa de los celos que ellos tenían hacia Jesús, intentaron hacer ¿qué cosa? Silenciar este desfile. Silenciar esta entrada. Y esa es la manera como muchas personas hoy en día actúan también. Fíjense, hoy en día, para muchas personas no les basta con no dar la gloria a Jesús, sino que también quieren que nadie más dé la gloria a Jesús. Y por eso establecen leyes que prohíben darle la gloria a Jesús. Estos fariseos estaban haciendo exactamente eso. Pero el rey debía ser adorado. Por eso Jesús respondió en el verso 40, les digo que si estos callan, las piedras gritarán. Si estos callan, las piedras gritarán. Al decir esto, Jesús está diciendo lo siguiente: toda la creación me tiene que adorar, porque soy el rey de la creación. Y la Biblia nos dice que la creación misma gime con dolores de parto, esperando la consumación. Eso es lo que dice Pablo en Romanos capítulo 8. Y aquí Jesús nos da un destello de esa dolorosa espera que la creación aguarda y que está por terminar. Dice que las piedras están listas para romper su silencio y gritar con gozo al Rey Jesús. Y toda la adoración, toda la gloria, toda la creación, hará exactamente lo mismo. Por lo tanto te pregunto, ¿tú estás listo? ¿Estás lista para adorar a Jesús como el Rey de tu vida? ¿Estás listo? ¿Estás lista para rendirte a Jesús en alabanza y adoración? ¿O no? Pero el texto nos dice algo más. Nos habla también del dolor de Jesús al llegar a Jerusalén. Fíjense que pocos cristianos comparten la pasión de Jesús por alcanzar la ciudad de Dios, por alcanzar Jerusalén. Pero vemos en el texto que la pasión de Jesús fluye directamente de su corazón. Cuando llegó cerca, verso 41, al ver la ciudad, lloró por ella, diciendo: oh, si conocieras tú también, por lo menos en este tu día, lo que conduce a tu paz, pero ahora está encubierto a tus ojos. Con esta entrada triunfal de Jesús en Jerusalén, comenzamos lo que se conoce como la Semana de la Pasión. Ustedes saben que pasión viene del latín pati, que no es diminutivo de Patricia, sino que es una palabra que dice sufrimiento, significa sufrimiento. Entonces, con la Semana de Pasión, nosotros estamos hablando de la semana en que Jesús sufrió y murió en la cruz. Y vemos que Jesús era un hombre de profunda pasión. No era un llorón, Jesús no era un llorón. Pero sí vemos que Él lamentó por ciertas cosas que rompían su corazón. Al llegar a Jerusalén, vemos en Jesús el amor que Él tenía por la ciudad de Dios y por el templo de Dios. Y lo primero que notamos es el amor de Dios por la ciudad de Jerusalén. Lo que parecía ser un día de gloria, ¿verdad? Un día de triunfo, se convirtió en un día de lamento, en un día de dolor. El corazón de Jesús estaba entristecido, no solamente por aquello que Él experimentaría unos días más adelante, sino también por el juicio que recaería sobre los habitantes de Jerusalén, que no recibirían a Jesús en su corazón. Entonces vemos un contraste muy fuerte aquí en el texto entre lo que las personas estaban diciendo y lo que Jesús estaba sintiendo en su corazón. Ahora es importante entender que Jesús no estaba sintiendo lástima por sí mismo. Al contrario, Él estaba lleno de compasión por los pecadores que no se darían cuenta de quién era Él, el Rey, el
Mesías, el Salvador. Fíjese, hay algo más triste, hay algo que rompa más el corazón de alguien que llega cerca de Jesús, pero que nunca lo recibe con fe. Gente que llega a la iglesia, que escucha la palabra de Dios, pero que nunca recibe a Jesús, porque está en otra. No hay nada más triste que eso. Estando tan cerca de la salvación y al mismo tiempo estando tan lejos del Salvador. Este tipo de cosas son las que rompen el corazón del Salvador, especialmente porque Él sabe cuánto las personas que le rechazan van a sufrir. Verso 43, porque vendrán sobre ti días en que tus enemigos te rodearán con baluarte y te pondrán sitio y por todos lados te apretarán. Te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti. No dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Todas estas palabras de Jesús se hicieron realidad el año 70 después de Cristo, cuando el general Tito entró en Jerusalén, destruyó toda la ciudad, destruyó el templo. Y sucedió tal como Jesús lo anunció. Y tal como Él dice aquí, fue una manifestación de la justicia de Dios. Porque ya que Dios es perfecto en justicia, ya que Dios es el Rey de Reyes y merece toda la adoración, siempre seremos culpables si no le damos a Dios la gloria que solo Él merece. Te pregunto una vez más, ¿reconoces a Jesús como el Rey de todo? Fíjense que una respuesta positiva a esa pregunta se hace evidente en las decisiones que tomo, por ejemplo, acerca de mi cuerpo. ¿Cómo trato mi cuerpo? También se hace evidente por la forma en cómo gasto mi dinero. También se hace evidente por la forma en cómo trato a mi familia. También se hace evidente por la forma en cómo trabajo en el día a día. Si en ninguna de esas esferas yo estoy dando la gloria a Dios, déjame decirte algo, entonces yo no reconozco a Jesús como el Rey de todo. Si no le damos a Cristo la gloria que Él merece por ser el Rey, estaremos perdidos el día que venga el juicio. Tal como sucedió con las personas en Jerusalén. Pero el texto nos dice una cosa más. No solo la preparación, no solo la humildad, la reacción y el dolor, sino que también nos habla de la indignación de Jesús cuando entró en el templo de Jerusalén. Fíjense que si Jesús mostró su dolor por aquellos que le rechazaron, también demostró celo por la casa de Dios. Verso 45. Cuando entró en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían, diciéndoles: escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes la han hecho cueva de ladrones. Esta dramática confrontación encierra toda la historia que hemos estado viendo en el Evangelio de Lucas. Recuerden que el Evangelio de Lucas comienza en el templo, cuando Zacarías recibe la visión del ángel que le dice que tendría un hijo que sería el precursor del Mesías. Así comienza Lucas. Y al final de su ministerio, Jesús vuelve al templo, en cumplimiento de las palabras del profeta Malaquías que dice en el capítulo 3, verso 1: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Hablando de Juan. Y después dice: y luego
repentinamente vendrá a su templo el Señor a quien buscan, el ángel del pacto a quien ustedes desean. He aquí viene, ha dicho el Señor de los ejércitos. Al venir al templo, Jesús estaba llegando a un edificio de magnífico esplendor, la joya y corona de Jerusalén. El rey Herodes había gastado muchas y grandes sumas de dinero para renovar el templo. Con sus enormes piedras de mármol, sus columnas, era un edificio deslumbrante, uno de los más bellos de la antigüedad. También era un edificio de profundo significado espiritual, porque el templo era el lugar de la peregrinación, el templo era el centro de la religión judía, el templo era la morada de Dios en la tierra. Era el lugar donde Dios había prometido encontrarse con su pueblo. El templo era la casa de Dios. Sin embargo, el templo se había convertido también en un lugar de corrupción religiosa. Al ir al templo, por lo tanto, Jesús iba a la raíz, iba a la fuente de todos los problemas espirituales de Israel. Y lo que encontró allí lo enfureció. Mateo nos dice que Jesús arrojó las sillas y volcó las mesas de los cambistas. Marcos dice que Jesús no consentía que nadie cruzara por el templo llevando utensilio alguno. Ahora Lucas es un poco más moderado en su relato y simplemente dice que Jesús comenzó a echar fuera a los que vendían. Pero este acto es un acto de ira santa. Porque la palabra que Lucas utiliza para expulsar es la misma palabra que vemos en otras partes del Evangelio para referirse a ¿qué? A la expulsión de demonios. A echar fuera a los demonios. Jesús estaba entonces allí para hacer ¿qué cosa? Para limpiar la casa de Dios. Ahora, ¿qué hizo enojar tanto a Jesús? ¿Por qué Él se indignó tanto? Obviamente, su indignación tenía que ver con el comprar y el vender, que es lo que vemos en los versos 45 y 46. Ya hemos dicho, era casi la Pascua. Había decenas de miles de peregrinos que se agolpaban en la ciudad. Todos ellos necesitaban animales inmaculados para ofrecer como sacrificios. Y todos necesitaban medio shekel, que era la moneda del templo, para pagar el impuesto del templo. O sea, necesitaban lugar de cambio en moneda local. Y esto requirió ¿qué cosa? Una gran cantidad de compra, venta, cambio de dinero, etc. Y los tipos de cambio, obviamente, deben haber sido muy altos y los peregrinos quedaban a merced de estos comerciantes que estaban allí en el templo. Era un negocio enorme. Y todo estaba bajo el control del sumo sacerdote, a quien Josefo, el famoso historiador judío, describió como el gran procurador del dinero en Jerusalén. Un propio judío hablando mal de otro judío. Para ver todas estas cosas, ver estas compras, estas ventas, hizo enojar a Jesús. Él odió ver la casa de su padre convertida en un mercado. Jesús se espantó con la comercialización de la religión, con la comercialización de la fe. Y lo mismo sucede hoy cuando el ministerio se realiza por dinero. Es cierto que se necesita dinero para el ministerio. Y hay formas piadosas de alentar el apoyo al trabajo cristiano a través de donaciones, a través de ofrendas financieras. Pero Cristo no es una mercancía. Y el Evangelio no está a la venta. Cuando vemos a Jesús en una camiseta, o vamos
y vemos el famoso evangelio de la prosperidad en televisión, o escuchamos iglesias que se convierten en centros comerciales virtuales, estamos presenciando ¿qué cosa? Una afrenta, una ofensa a la santidad de Dios. Porque el evangelio no se vende, el evangelio se ofrece. Jamás está a la venta, pues es el regalo de Dios para los escogidos de Dios. Ahora, comprar y vender son solo síntomas de un problema aún más profundo en el corazón. Y para ver cuál es ese problema, nosotros necesitamos considerar cuidadosamente las dos citas que Jesús hace aquí del Antiguo Testamento en el verso 46. Dice, escrito está, mi casa es casa de oración, pero ustedes han hecho de ella cueva de ladrones. La primera parte de esta cita proviene del profeta Isaías, quien dijo en el capítulo 56, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. O sea, esta frase final, para todos los pueblos, es muy importante porque esta es la principal preocupación del profeta al registrar esa profecía. Fíjense todo lo que dice esta profecía. Isaías 56 dice, a los hijos de los extranjeros que se han adherido al Señor para servirle y que aman el nombre del Señor para ser sus siervos, a todos los que guardan el sábado no profanándolo y que abrazan mi pacto, a estos yo los traeré al monte de mi santidad y los llenaré de alegría en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. El Señor Dios, que reúne a los rechazados de Israel, dice, aún reuniré otros más con sus ya reunidos. Fíjense, esta profecía de Isaías trata nada más y nada menos de la misión mundial del Evangelio. Desde el momento en que el templo se construyó por primera vez, Dios siempre tuvo la intención de que su casa fuera una casa de oración para las naciones, no solo para Israel. Y es por eso que el patio exterior del templo se llamaba el patio de los gentiles, para que los no judíos pudieran venir a adorar a Dios también allí. Ahora te pregunto, ¿quién puede adorar a Dios en un mercado? Con todos los gritos, compra, venta, cambio dinero, etc. Entonces, al comprar y vender en el patio exterior, los cambistas y estos vendedores estaban excluyendo a quienes, a los gentiles de la adoración. Y por lo tanto, no estaban cumpliendo su misión en el mundo, que era hacer luz a todas las naciones. Esto hizo que Jesús se enojara tanto. No era simplemente lo que la gente estaba haciendo, comprar y vender. También era lo que no estaban haciendo, orar a Dios y alcanzar a los perdidos. Ahora, la segunda cita es igualmente condenatoria. Jesús dijo que la casa de Dios se había convertido en cueva de ladrones. Y estaba citando un famoso sermón de Jeremías en el capítulo 7, donde dice, ¿acaso este templo que es llamado por mi nombre es ante sus ojos una cueva de ladrones? Y aquí que yo también lo he visto, dice el Señor. Fíjese, eso es exactamente en lo que se había convertido el templo, en una cueva, en una guarida de ladrones. La gente de los días de Jeremías estaba robando a Dios al descuidar a los pobres, al abandonar a las viudas, al abandonar a los huérfanos. Sin embargo, en su hipocresía, seguían yendo al templo a adorar a Dios como si no hubieran hecho nada malo. El templo entonces se había convertido en un lugar seguro para los ladrones, porque nadie les hacía nada allí. Seguían siendo hipócritas en ese lugar. Y cuando Jesús vio que la gente estaba haciendo exactamente lo mismo en sus días, se enojó con justa razón.
En todas sus compras y ventas, ¿qué estaba haciendo la gente? Descuidando a los pobres y olvidándose de la verdadera adoración a Dios. La casa de Dios ya no era una casa de oración, se había convertido en una guarida para los hipócritas que no adoraban a Dios en espíritu y en verdad. Por lo tanto, no permitas que otras actividades, incluidas tus actividades religiosas, te desenfoquen. Recuerda hacer obras de misericordia. No te olvides de los pobres. Participa activamente en la vida de oración privada y pública. No camines por la vida como una persona sin Dios. No gastes tu energía comprando y vendiendo, sino haz de la adoración en la iglesia del Señor el mercado para tu alma. La Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu, donde Jesús habita por fe. Asegúrate entonces de hacer de este templo interior una casa de oración, para que no se convierta en una guarida de ladrones que roba el dinero a los pobres y que impide que otros puedan adorar a Dios. Solo podemos lamentar que algunos de los mismos pecados que hicieron enojar tanto a Jesús en Jerusalén sean tan comunes en la iglesia contemporánea. En lugar de sentir un real peso por los perdidos, en lugar de tener un corazón por los pobres, en lugar de tener un alma para la oración, nosotros somos muy difusos en nuestro evangelismo. Nosotros somos muy codiciosos en nuestro materialismo. Nosotros somos muy tacaños en nuestras oraciones. Pero Jesús vino a limpiar las cosas. Y es importante notar cómo Jesús lo hizo. Verso 47. Enseñaba cada día en el templo. Enseñaba cada día en el templo. Fíjese cómo Jesús vino a limpiar las cosas, enseñando la palabra de Dios. Así Él vino a limpiar las cosas. Jesús no solamente expulsó a la gente del templo, sino que reclamó el templo para Él. Y puso su púlpito en el templo. Y predicó la palabra de Dios desde allí. Esa fue la última semana de vida de nuestro Salvador. Y Lucas nos dice que la gastó predicando, enseñando en el templo. Allí en la casa de Dios, Jesús le estaba dando el evangelio a las personas perdidas. Jesús les estaba enseñando a mostrar misericordia. Jesús los estaba llamando a la oración. Todas esas cosas estaban en el corazón de Jesús. Y en su última semana, antes de la cruz, se dedicó solo a hacer eso. Ahora, lamentablemente, algunas personas se negaron a escuchar su palabra. Pero los principales sacerdotes y los escribas y los principales del pueblo procuraban matarle. Por supuesto que esto iba a pasar. Ellos estaban en contra de todo lo que Jesús representaba. Ellos vivían para ganar dinero. Jesús vivía para ayudar a los pobres. Ellos vivían para los religiosos. Jesús vivía para los perdidos. Ellos iban a la casa de Dios, pero Jesús oraba y adoraba en la casa de Dios. Jesús era una amenaza para todo su sistema de creencias y valores. Por eso estaban decididos a destruirlo. Procuraban matarle. Aunque debe haber sido glorioso
realmente glorioso. Basta cerrar los ojos e imaginar cuán glorioso debe haber sido ver a Jesús entrar en Jerusalén aquel día, que es conocido hoy como el Domingo de Ramos. Fíjense, será infinitamente más glorioso verlo subir a tomar su trono eterno en la Nueva Jerusalén. Y cuando contemplemos esa procesión celestial de Jesús, veremos al Rey de Reyes, al Rey que vendrá a reinar para siempre. Y todos los que confían en Jesús como su Señor y su Salvador van a ser parte de esa multitud en fiesta en ese gran día. Entonces, cuando veas a Jesús con tus ojos por primera vez en ese gran desfile, tu corazón va a saltar de alegría, tu corazón va a gritar y va a decir: ¡oh, el Rey, el Rey! Es mi Jesús, el Rey. Aleluya. Hosana. Jesús es el Rey. Padre, gracias por tu palabra. Y gracias por esta esperanza maravillosa y cierta. Que un día veremos a nuestro Rey coronado en gloria y majestad. Señor, ayúdanos a hacer lo que Jesús hizo en su última semana de vida, a predicar el Evangelio, a predicar la palabra, para traer a todos tus escogidos al conocimiento salvador de Jesucristo, para que se unan a nosotros en aquel glorioso día en que diremos: el Rey, el Rey, el Rey. En su nombre oramos.